Personal Data Protection Secretary at the NICE, who will be our moderator. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, a los asistentes que están de manera remota en el inicio del segundo día de actividades de la 43 Asamblea Global de Privacidad. Es un gusto para mí formar parte de este espacio de intercambio en el que hasta el momento hemos abordado diferentes contextos y perspectivas relacionadas con la protección de datos personales y la privacidad. Aprovecho para hacer extensivo el saludo por parte de las y los comisionados que integran el Pleno del INAI y saludo con mucho gusto a los dos conferencistas magistrales que nos acompañan el día de hoy en la conferencia magistral número 3, denominada o titulada Flujo de Datos Seguros. En primer lugar, contaremos con la participación de Mieko Tano, presidenta de la Comisión para la Protección de la Información Personal de Japón, y posteriormente de Bruno Giancarelli, titular de la Unidad Internacional de Flujos y Protección de Datos de la Comisión Europea. Dicho lo anterior, permítanme presentarles brevemente a nuestra primera ponente. Mieko Tano es presidenta de la Comisión para la Protección de Información Personal de Japón desde noviembre de 2019. Después de haber fungido como comisionada desde el 2016, tiene una licenciatura en Derecho y ha centrado su carrera en el campo para la protección del consumidor por más de 25 años. Ha sido consultora para el Centro Metropolitano Integral del Consumidor de Tokio y directora de la Asociación Japonesa de Especialistas en Asuntos del Consumidor, y se desempeñó también como vicepresidenta ejecutiva del Centro Nacional de Asuntos del Consumidor de Japón. Los sistemas legales relacionados con el flujo de datos, como la privacidad y la seguridad de la información, difieren de un país a otro, reflejando, por supuesto, su historia y contextos políticos, sociales, culturales, características nacionales y sistemas políticos. Dado que no existe una disciplina global de gobernanza de datos, la coordinación de políticas en estas áreas es esencial para el libre flujo de datos personales a través de las fronteras. Por supuesto, la protección de datos personales no puede ser una barrera o una obstrucción a la economía digital, y hablar de convergencia normativa y del libre flujo de datos personales sin requisitos adicionales es vital para garantizar esta situación. Sin mayor preámbulo, los dejo con la participación de Mieko Tano. Buenos días a todos. Soy Mieko Tano y soy la presidenta de la Comisión para Protección de Información Personal de Japón. Y es para mí un gran honor hablar con ustedes el día de hoy. Antes de comenzar, quisiera darle mi agradecimiento a Blanca Lilia Guevara Cadena y al plenario de la INAI y a los comisionarios quienes han encabezado esta asamblea a la luz de todas estas circunstancias, así como al secretario de la GPA en México y al presidente de la GPA por hacer esta reunión posible. La agencia de la PPC de Japón es la autoridad de protección de la información en Japón, que se estableció en 2016 y es una organización muy independiente que es responsable de la administración general de toda la información en Japón. En escenarios internacionales, como Autoridad de Protección de la Información, hemos promovido la cooperación internacional con otras organizaciones de protección de datos, facilitando la cooperación bilateral en la comunicación transfronteriza de datos personales y participando en conferencias tales como la GPA. Nuestro ambiente social está cambiando rápidamente debido a la globalización y a la digitalización. Y lo que se espera de la PPC en Japón es que emprenda acciones considerando el equilibrio entre la protección y el uso de información personal y con fundamento en ello responder a los distintos escenarios que rodean a los datos y la información personales. Hoy, durante esta sesión que se llama Flujos de Datos con Confianza, quisiera hablar del libre flujo de datos con confianza, que es el DFT, que es un concepto que promovemos en la PPC, así como los retos que tenemos que superar para poder llevar a cabo la DFT. El Internet ha creado un flujo sin fronteras
de información y ha traído a la gente en una plataforma que es gratis y que no está regulada y que está presente en todo el mundo. Y si bien la gente ha disfrutado de los beneficios de la Internet a través de los distintos servicios, hay riesgos para el manejo de datos personales que son obvios en el rápido avance de la digitalización y la innovación técnica utilizando datos digitales. Creo que todos compartimos el mismo punto de vista aquí. Por lo que se refiere al aumento en el uso de datos en el mundo, el documento que presentó Cisco de Estados Unidos presenta cifras muy interesantes. Dice que para 2023, cerca de 2/3 partes de la población mundial tendrá acceso a la Internet. Y el número de dispositivos conectados a redes de IP será de más de 3 veces la población. Y este documento también habla acerca de que la conexión de máquina a máquina y habrá una gran expansión de las aplicaciones, también del crecimiento de la movilidad y dispositivos y conexiones 5G. Esta predicción muestra que la comunicación a través de datos y los flujos de los datos serán una infraestructura fundamental que nos apoyará en todos los aspectos de nuestra vida. La pandemia por COVID-19, que es el reto que confrontamos hoy, también trajo consigo cambios importantísimos en nuestras vidas. Y con el objetivo de evitar una mayor diseminación del virus, se han impuesto restricciones a la movilidad y muchos aspectos de nuestras vidas, tales como el trabajo, la educación y la diversión, ya se llevan a cabo en línea y de manera digital. Y entonces es cada vez más común ver estos problemas con la gestión de los datos, es decir, el ambiente que rodea a los datos es cada vez más dinámico y cambia en velocidad y profundidad. Hoy, por un lado, con el avance rápido de la digitalización, los datos se han convertido en una fuente de sabiduría, de valor y de competitividad para nuestra sociedad. Y en un ambiente como este, el libre flujo de datos transfronterizo facilitará que se maximice el uso de los datos que se generan en varias partes del mundo. De esta manera se podrá mejorar la productividad y la innovación que nos llevará a mayor crecimiento y desarrollo social. Por otro lado, con la expansión del ciberespacio, surgen problemas como la privacidad, la protección de los datos y la seguridad de los datos. Esto puede resultar en problemas en la transferencia transfronteriza de datos e incluso ocasionar problemas dentro de sus propias fronteras, o el problema de localización de datos, como se conoce. Los sistemas jurídicos relativos al flujo de datos, tales como los de seguridad y de privacidad de los datos, difieren de país a país y reflejan los sistemas políticos, las características nacionales e historia de cada nación. Y dado que no hay una disciplina de gobernanza global para los datos, es esencial tener colaboración internacional para el flujo de datos transfronterizo. Y es con ello en mente que Japón propone la idea del DFT o el flujo de datos con confianza en el Foro Económico Mundial 2019, que fue también respaldado por los líderes globales en Okazame en el G20 en 2019. Y seguimos reforzando este concepto de DFFT. Y se los voy a explicar. Es una iniciativa que promueve el libre flujo de datos y aumenta la confianza entre los consumidores y los negocios al tiempo que se abordan problemas como la privacidad de datos, la seguridad, la propiedad intelectual y la protección de los datos. Es un concepto que defiende y que busca el equilibrio entre la confianza y el libre flujo de datos, poniendo de relieve que el libre flujo de datos entre fronteras es importante. Y para poder asegurar que este tenga lugar, es fundamental contar con la confianza de que no se van a sacrificar
ni la privacidad ni la protección de los datos, aunque los datos se compartan de manera transfronteriza. Entonces, es importante establecer un marco global para lograr un flujo libre de datos con confianza. La idea del DFFT ha sido ratificada en el G20, pero no puede ponérsele una solución panaceica, ya que los datos están relacionados estrechamente con la cultura y con el desempeño de cada país. Y es por ello que necesitamos compartir los mismos valores y principios relativos a los datos con los demás países del mundo y así elaborar un marco adecuado para la protección de datos a través de diversos foros. Tenemos también que promover un conjunto de reglas entre los diversos países y dada esta oportunidad quisiera presentarles los esfuerzos que ha hecho que han hecho y tenemos diversos países y vemos la importancia del DFFT y se percibe que hay muchos principios para el comercio digital. Y la 2021, a roadmap for cooperation on DFFT was endorsed as part of the joint statement. Entonces se identifican 4 marcos en los pilares para que colaboren y que trabajen de manera conjunta. Entonces, la primera de los 4 pilares es la localización de datos y se puede realizar un análisis de los impactos de las medidas de localización de datos en respuestas a estos enfoques. La segunda es la cooperación regulatoria sobre temas tales como la privacidad, que se fundamentarán en el análisis transeccional de los datos y tenemos oportunidades para mejorar las diferencias, promover la interoperabilidad y la cooperación entre las agencias de protección de datos. About government access, which is to support the aims and objectives of the OE. Entonces, hay objetivos de la OCDE y voy a hablar de este punto más adelante. Y el último pilar tiene que ver con los enfoques para compartir los datos y encontrar consensos para hacerlo. Al reflejar los objetivos del segundo pilar, los comisionados del Reino Unido organizaron la mesa del G7 y las autoridades correspondientes. Entonces, bajo el liderazgo de la comisionada Dunham, que también es parte de la GPA, entonces se comparte información relacionada con el DFFT. Japón quiere darle al mundo el concepto del DFFT e incorporarlo al mapa de ruta de la G7 y los países desean trabajar juntos. Y se tienen diversos impactos en varias áreas de políticas públicas y vamos a trabajar para llevar el DFF7 a las reuniones del G7 que se llevarán a cabo en Japón del 2023. Ahora voy a hablar acerca de las iniciativas del DFFT en la protección de datos en las que participa Japón. Como ya les mencioné, Japón presentó el concepto de DFFT en Davos en enero de 2019 y también lanzó la ruta de Osaka para poder trazar el flujo de los datos en Osaka-Same en junio de 2019. Y después se reconoció la importancia de llevar a cabo la DFFT a nivel nacional e internacional y fue por eso que lanzamos una estrategia de datos integral en diciembre de 2020 para poder adoptar una infraestructura de datos adicionales para poder aportar a las discusiones internacionales sobre DFFT. Esta estrategia integral se actualizó en junio de 2021 y es uno de los principios que guían la promoción de la DFFT en PPC en Japón. Para poder promover la DFFT en el mundo de hoy día, donde avanza tan rápido la tecnología, los
Hemos hecho diversas políticas y hemos buscado una cercana colaboración con países que comparten los mismos valores y hemos asumido el liderazgo de establecer un marco de referencia que sea compatible con esta nueva era. Ahora, ¿qué tipos de enfoques hay para promover y llevar a cabo la DFFT? La PPC de Japón promueve 3 principios. El primero es promover un flujo de datos bilaterales y trilaterales utilizando ya los marcos existentes para la protección de datos personales. El segundo es establecer un sistema corporativo global y después tener pláticas y conversaciones en foros internacionales sobre los sistemas existentes. Por lo que se refiere al primer punto, PPC Japón promueve que haya una transferencia uniforme de datos mediante los marcos existentes en cada país para poder facilitar la DFFT. Por ejemplo, Japón ha participado en conversaciones con los formuladores de políticas públicas tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos para establecer un marco único que permita la transferencia uniforme de datos personales entre las 3 regiones con base en una relación de cooperación que los tres países o los 3 regiones han alimentado. Y se trata de explorar la posibilidad de incluir un nuevo sistema de certificado corporativo que se puede utilizar a nivel mundial. Y si bien las discusiones no han llegado a la etapa en donde se puedan considerar un mecanismo en este momento, sí creemos que se trata de un elemento que puede ayudar a garantizar el libre flujo de datos. También queremos encabezar discusiones en la OCDE sobre los riesgos emergentes que estamos enfrentando el día de hoy. Ha habido preocupaciones acerca de que tener un acceso ilimitado por parte del gobierno, así como la localización de datos, puede resultar en barreras para el intercambio de información transfronterizo. Es por esto que en Japón, en noviembre de 2019, hablamos con la OCDE proponiendo que este riesgo emergente pudiera ser discutido entre los miembros de la OCDE durante la revisión de los lineamientos de privacidad de la OCDE. Y para profundizar la conversación, entonces trajimos a diversos expertos en 2020 y yo fui la oradora magistral en representación de Japón y tuvimos también oradores de la Unión Europea, de la Comisión Europea y de los Estados Unidos. Hubo un panel de representantes de la industria, de la academia y del gobierno. El seminario brindó la oportunidad de hablar acerca de la importancia de tener un marco internacional para la transferencia de datos a nivel internacional en un marco de cooperación entre la Unión Europea, los Estados Unidos y Japón, y la importancia de establecer este marco de referencia. Estos valores se compartieron a nivel nacional e internacional durante las sesiones. Entre estas 3 propuestas de la PPC de Japón para poder lograr la DFFT, es particularmente importante revisar los lineamientos de intercambio de información personal y privacidad de los datos. La importancia de los datos en la sociedad actual aumenta día con día y se busca un proteccionismo de los datos a través de la localización de datos y para restringir el intercambio de datos de un país a otro, pero al mismo tiempo todo se convierte en datos y es cada vez más fácil tener acceso a estos datos. Entonces hay preocupación de que el gobierno pudiera tener un acceso ilimitado a los datos y con ello hacer una vigilancia. Pero tenemos que entender que los datos tienen un valor adicional en la sociedad y que es necesario fomentar el libre intercambio de ellos para también fomentar la innovación y la producción que pueden llevar al desarrollo social.
Y desde esta perspectiva es que la localización de los datos y el acceso ilimitado del gobierno, que son los dos problemas que enfrentamos hoy, podría obstaculizar el libre flujo de datos. Y los lineamientos de la OCDE respecto a la protección y transporte de datos personales fue adoptada en 1980 y entonces vale la pena mencionar que los 8 principios básicos de este lineamiento fue desarrollado entonces en aquel entonces no había computadoras conectadas a redes y sin embargo siguen siendo aplicables hoy en día. Además, estas recomendaciones hablan de la idea de permitir el libre flujo de datos y al tiempo que se adhieren a los principios de privacidad de la OCDE que brindan las mismas direcciones que el desarrollo de la infraestructura de la Internet, en donde se ha promovido el libre flujo de datos como un principio fundamental. En vista de la importancia de los lineamientos de la OCDE, que son las normas que rigen en muchos países, estas se deben ver reflejadas en los problemas del mundo y convertirse en una nueva norma que está lista para enfrentar los nuevos riesgos. Y con esto en mente, PPC Japón propone 3 ideas para promover el DFFT y permite que haya una discusión sobre la revisión de los lineamientos de la OCDE para enfrentar los retos que tenemos hoy día. El proceso de revisión hoy día fue concluido en abril de este año con la adopción de una revisión. La plática sobre el acceso del gobierno sigue estando vigente y este año se emitió una declaración sobre el acceso del gobierno a los datos en posesión del sector privado. Esta declaración trabaja para buscar principios de alto nivel y también orientaciones para el acceso que el gobierno pueda tener a los datos. La OCDE no es la única organización que habla acerca de este problema de acceso por parte del gobierno. También es un tema de la GPA y ciertamente estamos asumiendo la discusión de cuál debería ser el papel de los diversos miembros. Yo quisiera aquí agradecer los esfuerzos que hace CNIL y queremos contribuir más en este campo. Y para resumir, la PPC de Japón ha trabajado para promover la iniciativa que hay sobre la posibilidad de compartir los datos y que se puedan transferir entre fronteras. La PPC Japón propone que se hable acerca de los riesgos emergentes sobre la protección de datos, tales como la localización de datos y el acceso ilimitado del gobierno a los datos, y deseamos participar activamente en los debates. Yo espero que la PPC pueda seguir a la cabeza del debate en estos temas. Estamos ahora en medio de un cambio drástico sobre la política respecto de los datos y es por ello que tenemos que cooperar con las demás autoridades de protección de los datos en todo el mundo. Y la GPA, quien ha encabezado los esfuerzos durante más de 40 años, es un jugador fundamental en este campo. PPC Japón continuará contribuyendo al debate, a las actividades de la GPA y compartirá sus mejores prácticas. Con esto concluyo y les agradezco mucho su amable atención. Agradecemos a Mieko Tano que son muy valiosas para la comunidad internacional interesada en este tema.
Recordar, antes de dar entrega a nuestro siguiente expositor, que Japón fue el primer país externo a la Unión Europea en obtener la declaratoria de tercer país adecuado en términos del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y posteriormente Corea del Sur. Sin más, damos entrada y turno a nuestro siguiente expositor. Bruno Giancarelli dirige la Unidad Internacional de Flujos y Protección de Datos de la Comisión Europea. Dirigió el trabajo de la Comisión en el ámbito de la protección de datos personales en las fases decisivas de la reforma legislativa de la legislación de protección de datos de la Unión Europea y las negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Ante su experiencia, encabezó la delegación de la Comisión en las negociaciones interinstitucionales con el Parlamento Europeo y el Consejo que dieron lugar a la adopción del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y a la Directiva sobre Protección y Aplicación de la Ley. También fue uno de los principales negociadores del escudo de privacidad de la Unión Europea y Estados Unidos y del Acuerdo Umbrella. Recientemente, negoció un acuerdo con Japón, del que derivó la creación del área más grande del mundo en cuanto a flujo de datos libres. Actualmente es colíder en la Comisión para las negociaciones con el Reino Unido, sobre todos los aspectos relacionados con la justicia y los consumidores en el contexto del Brexit. Anteriormente fue miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, representando a la Comisión ante la Corte en los asuntos de defensa, y jefe de personal de un juez de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas, después de haber ejercido la abogacía en el sector privado. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y profesor de Derecho y autor de numerosas publicaciones sobre Derecho en la Unión Europea. Agradeciendo de antemano, Bruno, el haber aceptado participar en la Asamblea y sin mayor preámbulo, te cedemos el uso de la voz. Una disculpa, no hay audio original, no se escucha el audio del ponente. Bruno, can you open your microphone? Bruno, ¿podrías abrir tu micrófono, por favor? Estamos teniendo un problema con el audio de Bruno Giancarelli. Hasta en tanto podemos incorporar nuevamente su conexión y su audio. Vale la pena quizá ahondar en el tema de libre flujo de datos personales sin requisitos adicionales.
Recordar que con la Directiva 9546 de la Unión Europea ya abrogada, hay una serie de países que tenían este nivel de tercer país adecuado o equivalente a la normativa de la Unión Europea. Entre ellos, en nuestra región, Uruguay y Argentina, que la siguen conservando, pero no ha sido revisada en términos del reglamento general. Y bueno, todos conocemos la historia de Estados Unidos con Safe Harbor, Privacy Shield y ahora las cláusulas contractuales tipo. Veía yo cuando daba la introducción y refería a Japón como el primer país en obtener el nivel de equivalencia. Bruno movía la cabeza. Quizá esto tiene que ver con el antecedente que hay con la Directiva 9546, pero con GDPR es Japón y Corea del Sur quien ha obtenido esta posibilidad y están, digamos, gestionando ese buen proceso las peticiones de algunos otros países. Por lo que refiere a América Latina, podría decirles que Colombia, tengo conocimiento que está en el proceso, y por supuesto México. ¿Qué implica esta situación? Tener la posibilidad de, en el sector privado, que empresas mexicanas y empresas europeas tengan un libre flujo de datos personales sin requisitos adicionales. Esto, por supuesto, incentiva temas de comercio electrónico y de economía digital. Y desde luego voy viendo que se va incorporando Bruno nuevamente. Y solo les pido que esperemos unos instantes para poder escuchar su participación. Está tardando un poco más. Les voy a seguir platicando. Entonces, recuerden que en términos del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el artículo 45 y subsecuentes establecen cuáles son los requisitos que deben de cumplirse en estas transferencias de datos internacionales. Y hay la posibilidad de no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 46 y subsecuentes si es que se obtiene esta declaratoria de tercer país adecuado. Es muy útil y funcional poder tener este estándar porque el previo es convergencia normativa. Ya tenemos a Bruno. Vamos con Bruno. ¿Funciona bien? Ahora sí, ya funciona correctamente. Muy bien. Tenía un eco que era horrible, o tengo un eco, pero antes que nada quisiera agradecer a Jonathan por subir la expectativa sobre mi presentación. Quisiera agradecer a INAI y a GPA por esta invitación. Y quisiera hacer un reconocimiento a mi copanelista de Japón. Japón es uno de los actores y contribuyentes más importantes al diálogo internacional sobre flujos de datos. Y compartimos los objetivos que presentaba la comisionada. Antes que nada, quisiera agradecer una disculpa. Estoy tratando de resolver el problema con el eco.
I'm sorry. Una disculpa, tuve que apagar el sonido porque hay un eco en mi computadora. Espero que esto funcione bien y que me estén escuchando correctamente. ¿Me escuchan? Bueno, me han dicho que sí está funcionando bien. Apagué el sonido en mi computadora, como decía. Quiero agradecer a los organizadores por su invitación. Es un privilegio, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y les ofrezco una disculpa por las dificultades técnicas que no creo que sean exclusivas de mi parte. Mi último viaje antes de la pandemia fue a la Ciudad de México. Tuve oportunidad de visitar el INAI, el Día de la Protección de Datos Personales, y recuerdo con cariño esas reuniones en México. Voy a abordar el tema de mi presentación. Trataré de ser breve, dado que hemos perdido algo de tiempo. Cualquier seminario, cualquier evento, cualquier conferencia enfrenta hoy en día flujos de datos transnacionales. Se reconoce en general la importancia de los flujos de datos transfronterizos. Vivimos en un mundo interconectado. Los flujos de datos son una parte integral del comercio, de la cooperación entre las autoridades. También son parte de las interacciones sociales, como lo estamos viendo durante esta semana de evento virtual. También se reconoce en general que la protección debe ser parte integral de los datos, que proteger la privacidad y proteger los flujos de datos deben ir de la mano. La convergencia en los estándares de datos, muchos oradores ya han hablado de ese concepto, de hecho facilitan esos flujos de datos. Por lo tanto, es muy difícil decir algo nuevo sobre el tema de transferencia de datos, es decir, algo que otros colegas no hayan dicho y que probablemente han dicho mejor. Sin embargo, quisiera destacar, dependiendo del tiempo, 3 o 4 tendencias o acontecimientos recientes que estamos observando en nuestra labor en transferencias de datos internacionales en la Comisión Europea. Tendencias, acontecimientos que consideramos que abrirán también nuevas oportunidades en este ámbito. De manera más específica, quisiera mencionar brevemente cómo la conversación sobre la cooperación sobre las transferencias de datos internacionales se está volviendo mucho más global, mucho más diversa en comparación con incluso hace unos cuantos años. En segundo lugar, el cambio hacia una dimensión multilateral a la hora de abordar el tema de los flujos de datos. En tercer lugar, la importancia de la cooperación para hacer valer las disposiciones. En cuarto lugar, si el tiempo lo permite, quisiera hacer algunos comentarios sobre las sinergias que pueden lograrse entre los instrumentos comerciales, por un lado, y los mecanismos de protección de datos, por otra parte. Es decir, romper silos es un tema muy importante y es algo que es muy valioso y también primordial para la GPA. Como decía yo, primero que nada, hablamos hoy de una conversación mucho más diversa en torno al flujo de datos internacionales. Lo vemos desde el punto de vista geográfico. Hay una transición del debate, la dimensión transatlántica tradicional de este debate hacia otras regiones del mundo, como por ejemplo en la región de Asia-Pacífico y América Latina. Esto no significa que esta dimensión transatlántica del debate no siga siendo importante. De hecho, es crítica. Sin embargo, no es la única.
dista mucho de ser la única. Cuando hablamos de, por ejemplo, Asia-Pacífico, América Latina, ellos son auténticos laboratorios en términos de nuevas reglas de protección de datos, nuevas iniciativas de protección y soluciones. Y esto abre nuevas oportunidades para facilitar los flujos de datos dentro de esas regiones, pero también entre esas regiones y el resto del mundo. En un momento regresaré a este punto. También vemos más diversidad en torno al debate en cuanto a los actores que participan. Esta es una buena noticia. Ya no es una discusión o un debate entre estados. Hay nuevos actores desde organizaciones internacionales. Si pensamos en la protección de datos, en flujo de datos internacionales, vemos foros como G7, G20 y redes regionales de autoridades de protección de datos en América Latina, en Europa. Debemos pensar también en el rol que representa el sector privado en el desarrollo de estas normas de protección de datos. Esto es importante porque no cabe duda que el debate, la conversación es más compleja, pero también es más interesante. Esta diversidad de soluciones hace que cuando hablamos de nuevos actores o nuevas dimensiones en el debate, no estamos hablando de agregar nuevas disposiciones, nuevos reglamentos o alguna convención más o una declaración conjunta. Creo que ya tenemos suficientes instrumentos. Más bien hablamos de desarrollar herramientas prácticas en el terreno, incluyendo herramientas prácticas para facilitar los flujos de datos. Esto me lleva a mi segundo punto que quiero destacar, lo que yo llamo la multilateralización de las transferencias de datos internacionales. Hemos visto que los acuerdos o el debate bilateral tradicional o la dimensión bilateral del debate ya no es exclusiva. Estamos viendo más partes involucradas en el diálogo. Igual no quiere decir que la dimensión bilateral no sea importante. La convergencia en normas de privacidad que han estado analizando el día de ayer y que van a analizar esta semana, que todos vamos a analizar esta semana, es real. Está sucediendo ante nuestros ojos. Vemos una legislación basada en valores, principios, salvaguardas comunes. Una estructura similar que está desarrollando en todas las regiones del mundo. Desde Brasil hasta Japón, desde Ecuador recientemente hasta Kenia o Corea. Por supuesto, esa convergencia ofrece nuevas posibilidades para facilitar los flujos de datos, incluyendo hacia lo que llamamos las decisiones sobre adecuidad, a las que hizo referencia Jonathan. Esta sigue siendo una parte medular de nuestra labor. Recientemente concluimos negociaciones con Corea, después de haber creado el área con Japón, el área más grande de libre flujo de datos, y creo que vamos a ver más iniciativas como esta en los próximos meses, en los próximos años, con un número cada vez más grande de socios en Asia y en América Latina. Pero más allá de esa labor, cuando hablo yo de esta dimensión multilateral, se han presentado otras oportunidades nuevas. Estoy pensando en particular en el rol de las redes y las organizaciones regionales. Por ejemplo, probablemente sepan que ASEAN, la organización que agrupa los países del sureste asiático, Singapur, Indonesia, Vietnam, Tailandia y muchas otras,
recientemente adoptó cláusulas contractuales que son una herramienta muy útil para las transferencias de datos a Europa. De hecho, esa es la herramienta número 1 para transferencias de datos internacionales. Existe ya un modelo de cláusulas contractuales y eso facilita las transferencias dentro de esa región y entre esa región y otras regiones del mundo. Estamos trabajando con ASEAN para tender puentes, para tener armonía entre ambos conjuntos de cláusulas modelo. ASEAN ha adoptado sus cláusulas modelo en principios de este año. En junio, la Unión Europea adoptó sus propias cláusulas modelo modernizadas. Estos dos conjuntos de cláusulas no son idénticos, no tienen que ser idénticos, pero están basados en varios principios y salvaguardas en común. Y hacer que se comuniquen entre sí, aprovechar esa convergencia y fortalecerla, puede, por supuesto, facilitar la vida para las empresas en esa región de Asia y en la Unión Europea. Mencionaba este ejemplo porque la convergencia que estamos observando ha llegado ya a una masa crítica que, en nuestra opinión, conducirá a un incremento en oportunidades de este tipo, incluyendo oportunidades que abarquen más de 2 jurisdicciones y que abarquen a varias regiones del mundo. Y en ese sentido creo que también van a ver ustedes iniciativas interesantes muy pronto con otras regiones del mundo, como por ejemplo América Latina. Podemos ver que ese nuevo enfoque para las transferencias de datos puede tener también un alcance importante de red que beneficie en última instancia a la ciudadanía para saber que están protegidos por un nivel de protección común y muy alto, pero también para las empresas que tengan herramientas que les ayuden a navegar y a transitar a través de los requisitos de diferentes jurisdicciones. El tercer punto que quería tocar es la cooperación para hacer valer las disposiciones. Creo que todos estamos de acuerdo en que la cooperación entre reguladores es muy importante. Existe ya esa cooperación en supervisión financiera, por ejemplo, y en otros ámbitos. Desde hace años hemos tenido instrumentos que permiten la cooperación en el terreno para intercambiar información en tiempo real sobre investigaciones concretas y específicas, para brindarse asistencia mutua, para llevar a cabo investigaciones conjuntas. Eso todavía no existe. Por supuesto que hay instrumentos útiles para la cooperación entre reguladores, pero estos son los que yo llamaría esfuerzos o mecanismos de cooperación de segunda generación que todavía no existen en el mundo de la protección de datos y probablemente son especialmente necesarios cuando hablamos de hacer valer las leyes de privacidad por muchas razones. En primer lugar, por la razón obvia de que hoy en día, si tenemos una fuga de datos importante o tenemos un problema de cumplimiento grave que afecte simultáneamente a varias jurisdicciones, cientos o miles, a veces de millones de usuarios, y es lógico que las autoridades reguladoras que están investigando este incidente lo puedan hacer, lo están haciendo al mismo tiempo, que puedan cooperar de manera eficaz. También tiene sentido porque la mayor parte
de las legislaciones de privacidad nuevas o modernizadas incluyen, aunque no me gusta el término, un efecto extraterritorial. Sus reglas aplican a compañías establecidas en otros territorios, siempre y cuando las prácticas de dichas empresas tengan una repercusión en una jurisdicción en la Unión Europea. Si uno quiere investigar o tener acceso a indicios en otra jurisdicción, se necesitan herramientas vinculantes para permitir esta cooperación. Esto es algo que consideramos justifica la idea de que hay una necesidad también en cuanto a la implementación de este tipo de mecanismos y la necesidad de negociar acuerdos de este tipo con varios socios internacionales. Bueno, he llegado al final del tiempo que tenía asignado. Podría darles muchos otros ejemplos, pero quería citar estos ejemplos para demostrar que en un área que muchas veces se ve como polémica, compleja, que provoca nerviosismo y muchas incógnitas, puede haber muchas soluciones nuevas. Y la segunda razón por la cual he mencionado estos ejemplos es porque considero que necesitamos, y este es otro mensaje muy importante, considero que necesitamos concentrarnos en soluciones prácticas, en el trabajo, en el campo, en el terreno. Los ejemplos que he presentado, creo yo, ponen de manifiesto esta importancia. Con esto les agradezco su tiempo, les ofrezco una vez más una disculpa por las dificultades técnicas al principio de mi intervención. Y como pueden ver, hay mucho trabajo, mucha labor que podemos desarrollar en forma conjunta, porque esa es la manera en que podemos atacar problemas que son cada vez más globales y en términos de sus desafíos, de sus oportunidades. Muchas gracias. Thank you very much, Bruno. Agradecemos mucho tu participación, tu mensaje y tus aportaciones, así como los de Mieko Tano. Por supuesto que será muy interesante ver el comportamiento a nivel regional en América Latina específicamente durante los siguientes años, con regulaciones como Brasil y Ecuador, que tienen algunos aspectos que se han incorporado en convergencia normativa del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. A nombre del INAI, del Pleno que lo integra, agradecemos mucho a los ponentes que integraron y participaron en esta conferencia magistral número 3. Y por favor no se desconecten y no se pierdan el panel 3, el futuro de la privacidad y la tecnología. Desafíos y posibles soluciones. Que tengan un excelente día.